personas. Eran buena gente todo eso. Y es una persona que jamás pensarías que podía actuar de esta manera, pero bueno, a veces la gente pierde un poco el rumbo. Un desfase muy grande. No sé qué se le pasó por la cabeza, pero desfasó muy duramente. Tenían 45 y 72 años. Dos mujeres, madre e hija, aparecían muertas en su casa de Cervo, ambas con golpes en la cabeza. Todo indica que víctimas de un episodio de violencia machista. El marido de la más joven, un empresario de la construcción, ha confesado ser el autor del crimen. Llamó a la Guardia Civil y amenazó con suicidarse. Horas después, era detenido en el puente que separa Galicia y Asturias. Buenas noches, muy malas noticias las que hoy nos llegan desde Cervo, mientras la sanidad y los distintos copagos siguen centrando el debate político. En Galicia, la oposición pide la dimisión de la ministra Ana Mato. Sobre la mesa del Sergas se abre otra polémica, la de los cambios en la organización de las áreas sanitarias. Es una decisión de planificación meramente poblacional, sin una justificación de necesidad médica. Es el responsable del área de cardiología de Vigo. Desde ahora, los pacientes de la zona de Pontevedra serán atendidos en Santiago. En la ciudad olívica no entienden la medida porque no tienen lista de espera. Falta aclarar qué pasará en los casos de urgencia, donde el tiempo es clave. Técnicos de ambulancia de Pontevedra obligados a pasar la noche dentro del vehículo. Según los trabajadores, una situación insólita que obedece al conflicto que mantienen con la empresa concesionaria. Esta les acusa de estar detrás del incendio de 2 unidades. Los empleados, además de negarlo, denuncian serias deficiencias en el servicio. Pasar frío, dolor de espalda y muy mal. Conduciendo ambulancias con las ruedas completamente desgastadas, con lo cual no puedes llevar una velocidad acorde a una emergencia. Nieve en el interior de la comunidad y alerta naranja en el mar. El tiempo sigue siendo protagonista de la actualidad. Hoy una embarcación de más de 100 metros de eslora embarrancaba en la costa de Camariñas. Impresionante imagen de nuevo en el litoral gallego, aunque esta vez sin graves consecuencias. Según Salvamento Marítimo, un remolque estaba arrastrando de madrugada esta gabarra cuando el cabo de la última quedó enredado en la hélice del primero. Ambos quedaron a la deriva. La polémica obra del bulevar en el barrio burgalés del Gamonal queda paralizada por orden del ayuntamiento. Lo hace, dice, porque no puede garantizar la seguridad. Anoche se producían nuevos disturbios con quema de contenedores y casetas de obra. El gobierno local quiere abrir ahora un periodo de diálogo con los vecinos que llevan protestando 24 horas desde hace 5 días contra un proyecto que costará 8 millones de euros. Lo buscaba la Guardia Civil desde que recibieron el aviso del crimen y era detenido a las 6:30 de la tarde. El marido de una de las 2 fallecidas en Cervo fue localizado a pocos metros de donde había aparecido su coche, en el puente entre Dos Santos que separa Galicia de Asturias. Tiene 52 años y es el presunto autor de la muerte de su mujer y de su suegra. Fue él mismo el que llamó en un primer momento a las fuerzas de seguridad para decir lo que había pasado. Una llamada en la que se autoinculpó y en la que amenazó con suicidarse. Adela Ramos, de 72 años, y su hija María José Suárez, profesora de religión de 44, son las víctimas de este escalofriante suceso que hoy ha conmocionado a los vecinos de Cervo. Sus cadáveres aparecieron en viviendas distintas, ambas con fuertes golpes en la cabeza. Una llamada telefónica del presunto asesino alertaba a mediodía del brutal crimen de Río Cobo. Foi esa persona quen advirteu quen comunicou logo que había estas personas mortas. Los cadáveres de Adela Ramos, de 72 años, y su hija María José Suárez, de 45, eran localizados en sus casas con signos de violencia. Pues son veciñas de toda a vida, o sea, nativas de aquí.
E, bueno, pues moi boa xente e moi boas personas. A máis nova, pois, incluso dunha idade cercana a miña, de compartir colexio. Que era profesora y era catequista aquí en el pueblo, entonces los que tenemos niños pues la conocíamos, claro. Eran buena gente todo eso. La hija apareció en el primer piso de esta vivienda unifamiliar, boca abajo, en el suelo, rodeada de un charco de sangre. Su madre en la casa contigua en la que residía, en la cama y con un fuerte golpe en la cabeza. Y es una persona que jamás pensarías que podía actuar de esta manera, pero bueno, a veces la gente pierde un poco el rumbo. Un desfase muy grande. No sé qué se le pasó por la cabeza, pero desfasó muy duramente. Murieron a golpes. El presunto homicida, ya detenido, un empresario de la construcción de 52 años, habría utilizado un palo de grandes dimensiones que apareció junto al cuerpo de su mujer como arma del crimen. La Guardia Civil no tiene constancia de que la víctima hubiese presentado denuncias previas por violencia de género. De confirmarse este aspecto, sería la primera víctima en Galicia desde 2014 y la segunda en España. Los cadáveres han sido trasladados al hospital de Lugo para practicarles la autopsia en las próximas horas. Vamos con nuevas declaraciones en el caso Asunta. Hoy 2 profesoras de la pequeña han asegurado que acudió a clase de música drogada y sonámbula. Ratifican su primera versión y la dada por otras maestras. Han asegurado que Alfonso Basterra fue ese día a buscar a Asunta y les explicó que la niña tenía alergia y que por eso estaba tomando medicación. Esta mañana también ha dado su versión ante el juez la mujer que pasó varias veces por la pista de Teo donde fue localizado el cadáver. Ha dicho que ella y su marido pasaron por allí hasta en 3 ocasiones entre las 11 y las 12:30 del día del crimen y que no vieron nada extraño. El día que 9 de julio había ido drogada, dice una de ellas, y otra pues también dice que estaba mareada y que presentaba pues un aspecto de sonámbula. No hay nada malo que se diga de mi cliente porque de modo alguno hace alusión a ella en el momento en que llega Asunta ese día al curso de música. Y en cuanto a la tercera testigo, que pasó 3 veces por allí, a 50-60 centímetros del lugar en el que después apareció el cuerpo, y de que allí no vio ni ella ni su marido nada. Simplemente dice que no lo vio, que no lo vio, pero que no lo haya visto no quiere decir que no estuviera. Este es el interior del chalet de Teo en estas fotos tomadas por la Guardia Civil y que forman parte del sumario del caso. Se ve, por ejemplo, esta habitación donde se encontraron numerosas pistas. En la papelera de mimbre los agentes localizaron restos de cuerda naranja y una mascarilla. En el cuarto de baño apareció un cuchillo. Los investigadores sospechan que fue usado para cortar la cuerda. En el sumario se incluyen fotos de los otros domicilios. En la cocina del piso de Rosario se hallaron bastantes medicamentos y complementos alimenticios. Era la casa donde vivía Asunta y esta que ve en su habitación, una de las más registradas. En la puerta de entrada una nota colocada al parecer después del incidente con el intruso de los guantes de látex. A falta de noticias en Valdoviño, donde se cumplen 8 días de búsqueda, el temporal continúa dejando un reguero de incidencias. Una gabarra de más de 100 metros de eslora quedaba embarrancada hoy en una playa de Camariñas. Según Salvamento Marítimo, navegaba frente a la Costa da Morte, arrastrada por un remolcador cuando este falló, quedando el cabo de la gabarra enredado en la hélice del remolque. Estaban a 15 millas del cabo Vilán, a la deriva y con 6 tripulantes a bordo. El buque que asistía a la gabarra pudo ser transportado hasta el puerto de A Coruña, mientras la embarcación quedó a merced de las olas. Acabó encallando en la zona de Cabo 13, donde a estas horas todavía continúa. Se ha descartado cualquier riesgo de contaminación. Hoy había alerta naranja en el mar, pero en tierra el tiempo ha dado una pequeña tregua. Subida de temperaturas que en Ocebreiro no ha servido para derretir por completo la nieve acumulada. Mañana el día estará marcado por el viento. Hay alerta amarilla en toda la comunidad. Por la tarde llegará a Galicia un nuevo frente. A partir de la tarde-noche descargará en forma de nieve en las zonas altas del interior de Lugo y Ourense, a partir de los 1000 metros de altura. Hombre, subida de temperatura no, pero como llovió de noche, pues se fue mucha nieve. La comparación con el año pasado ni nada, prácticamente nada, porque el año pasado nos ha nevado en el mes de junio, en el día 2 de junio. É unha boa noticia non ter que pedir un esforzo a maiores aos pacientes. Bueno,
mantemos a situación que tiñamos de respeto con respecto ás decisións que se toman. La Xunta, lo acaban de escuchar, califica como una buena noticia que los pacientes no tengan que pagar por los servicios. La directora del Sergas insiste, eso sí, en que nada va a cambiar en la comunidad porque ya no se estaba cobrando ni por la ambulancia ni por las prótesis. Los usuarios aplauden la noticia, pero la oposición en Galicia va más allá. Pide directamente la dimisión de la ministra Ana Mato. Acompáñame en la mesa. No aplicar esos copagos supone para todos los grupos de la Cámara Gallega una noticia positiva, pero hay versiones muy distintas sobre los porqués. El PP insiste en que se debe a una mejora económica. El resto cree, sin embargo, que ha sido la presión social la que ha obligado al gobierno de Rajoy a dar marcha atrás. Una rectificación con distintas lecturas. La decisión de Ana Mato ha servido al PP para atribuir la decisión no a un paso atrás, sino a la consecuencia de las políticas económicas del Gobierno central para no pedir más esfuerzos a los ciudadanos. Aplaudimos esa medida, pero esa medida se pode levar a cabo, como xa dixen, pola mellora económica e as medidas que levou a cabo o Goberno. La oposición no es tan benévola. Cree que se demuestra que era unha medida ideológica. Aí vemos tamén como a movilización e a presión social consigue paralizar medidas inxustas e cruéis. Cando unha persoa dá un paso atrás desa envergadura, o que debe facer é rectificar políticamente. Ten que rendir contas. Fala claramente dun inicio de cambio de rumbo na política popular. Queda o señor Feijóo como abanderado dos copagos. Es lo que le recriminan, que mientras se suspenden copagos, Feijóo sigue empeñado en aplicar el de farmacia hospitalaria, a pesar de que la mayoría de las comunidades se han descolgado. A Xunta o que vai a facer é aplicar o copago farmacéutico, porque así o establece a legislación estatal, con independencia da opinión que se poida ter. Está poñendo en perigo a saúde das persoas. E abundar nunhas políticas absolutamente criminais. Feijóo está sendo un abanderado da destrucción ata deixalo irrecoñecible do que foi un sistema público sanitario modélico. También desde la Plataforma por la Gratuidad de la Sanidad anuncian movilizaciones contra una medida que ven injusta. Crece el malestar en el área de cardiología de Vigo después de que la Xunta decidiese derivar a Santiago a los pacientes de Pontevedra. La Administración defiende que se trata de un reparto más equitativo, pero hay profesionales que hablan ya de desmantelamiento del área sanitaria del sur. Este es el recorrido que tenían que hacer los 1000 pacientes de cardiología del área de Pontevedra que acudían a Vigo. Y este es el recorrido que tendrán que hacer a partir del 1 de febrero. Tendrán que viajar hasta Santiago, el doble de kilómetros y el doble de coste. Non é unha cuestión de proximidade, é unha cuestión de garantir que todos os pacientes, independentemente do Concello de Galicia onde residan, teñan a mesma posibilidade de acceder en tempo e forma á mellor prestación posible. Vigo conserva a los pacientes de Ourense, pero pierde los de Pontevedra y Osalnés. Y no será el único cambio. El nuevo mapa sanitario del Sergas distribuye los pacientes en 3 áreas. El norte tiene como referencia a Coruña, el sur Vigo y el centro Santiago. Es una decisión de planificación meramente poblacional, sin una justificación de necesidad médica. La unidad de cardiología de Vigo no entiende que se le resten pacientes cuando la asistencia está cubierta y no existen listas de espera. A día de hoy desconocen si se derivarán las urgencias o solo la actividad programada. Difícilmente se puede compaginar el que te deriven forzosamente a un centro con tu libertad de elección. La Plataforma en Defensa de la Sanidad habla ya de desmantelamiento de la sanidad en el sur. Vai ter unha trascendencia moi importante nas asistencia que se presta ali, no desenvolvemento tecnolóxico de esa área, menor docencia, menor investigación. Y temen que conlleven más recortes. Asturias y Andalucía, ambas comunidades gobernadas por el PSOE, han decidido desmarcarse de la política practicada por el partido del gobierno en materia sanitaria. Las dos mantendrán la asistencia sanitaria a los parados que hayan agotado la prestación y permanezcan más de 3 meses fuera de nuestro país. Se oponen así a la medida que entró en vigor el pasado 1 de enero y que establece que aquellas personas desempleadas que pasen más de 90 días fuera de España se queden sin cobertura.
Hacer una guardia casi nunca es fácil, pero más difícil lo han tenido 6 trabajadores del Servicio de Emergencias del 061 de Pontevedra. Por orden de la empresa concesionaria, saben lo que es pernoctar toda la noche dentro de una ambulancia. La controvertida decisión ya ha sido rectificada. Las imágenes lo dicen todo, son técnicos de ambulancia obligados a pasar la noche dentro del vehículo. Era la madrugada del domingo al lunes en Bueu. Ángel y su compañera se valían de una almohada y una manta para sobrellevar las 12 horas de guardia que tenían por delante. Al entrar de guardia a las 9 de la noche nos llama el encargado de la empresa que por orden de él y de la central de 061 tenemos que pasar la noche en la ambulancia. Con el clima que tenemos aquí, imagínate, pues pasar frío, dolores de espalda y muy mal. Una situación inverosímil que se repitió en Pontevedra. En ese caso la suerte también quiso que ningún accidente grave los pusiese a prueba. Ninguna persona puede estar en condiciones de poder atender una urgencia pasándote 6, 4, 8 o 10 horas sentados en un coche. No fue hasta esta madrugada cuando se restablecía la normalidad y la medida quedaba anulada por orden del 061. Lo ocurrido se debe, según los trabajadores, al conflicto laboral que mantienen con la empresa concesionaria del servicio. Transa los acusa de estar detrás del incendio que calcinó 2 ambulancias y por eso, dicen, los mandaron dormir dentro de ellas. Una represalia pura y dura de cara a los incidentes que han pasado. Vamos. Ellos niegan estar detrás del suceso, además denuncian serias deficiencias del servicio. Arriesgamos nuestras vidas, conduciendo ambulancias con las ruedas completamente desgastadas, con lo cual no puedes llevar una velocidad acorde a una emergencia que estés en ese momento. El 061 reunirá mañana ambas partes para analizar el conflicto. Más conflictos laborales. Manifestación contra los despidos en el Centro de Educación Especial San Francisco de Vigo, que atiende a unas 80 personas con discapacidad intelectual. Trabajadores y delegados sindicales exigen que no se apliquen unos recortes que dejarían a los usuarios en una situación muy delicada, con una merma importante en la calidad del servicio que prestan. Están en juego 13 empleos, algo que no entienden teniendo en cuenta que el presupuesto es 70.000 euros, superior al de otros años. La dirección argumenta que todo se debe a una reducción de la cuota por paciente que fija la Xunta y que ha pasado de 2.360 euros al mes a 2.015. La eliminación de los puestos afecta a la atención directa en los asistidos. Se les recortan también los servicios a los chicos porque en logopedia y hidroterapia esos servicios se eliminarían. Y en cuanto a cuidadores se nos hace totalmente inviable. Son personas gravemente afectadas, con unas necesidades de apoyo en las actividades de la vida diaria muy grandes. Protestas también en la pesquera Freiremar contra el ERE, que dejó en la calle a más de 300 trabajadores, 101 en Vigo. Un día más han acudido a un acto de conciliación con la ausencia de la empresa. Han acudido a la Audiencia Nacional para pedir la nulidad de ese expediente, pero también para que les paguen las indemnizaciones y los finiquitos correspondientes. Esperan además a conocer el resultado de un contrainforme que sostiene que la planta de Bouzas todavía es viable. A empresa non se vai a presentar. Entón, nós o que estamos aquí facendo unha pequena concentración para forzar un pouquiño a situación e seguir a situación que estamos, e seguimos sin cobrar e perdendo posto de traballo, sin indemnización ni finiquito. Los afectados por figuras bancarias abusivas, como la cláusula suelo, siguen su ronda de contactos para recabar apoyos. Hoy el BNG se ha comprometido a llevar al Parlamento gallego y al Congreso iniciativas para eliminar ese tipo de contratos con carácter retroactivo. Es una de las peticiones del colectivo, que tan solo en la ciudad de Vigo agrupa a 4.000 personas. La otra demanda es que se agilicen los trámites judiciales. Desde que se presenta la demanda hasta el juicio puede transcurrir hasta 2 años. A protección que o Goberno lle está dando ás entidades financeiras neste momento está permitindo que moitas familias estén pasando por unha situación moi delicada, que se vexan nun proceso de embargo, cando realmente o que están sendo víctimas dun abuso. Cada vez ven máis xente e cando chegan tarde, xa están con cartas de desafeuzamento, entón isto hai que paralo.
La gira americana de Rajoy seguro que ya habrá dado para varias páginas en su diario personal, y eso que todavía no ha terminado. Obama ha elogiado, palabras textuales, su gran liderazgo, aunque le ha recordado que todavía tiene un gran desafío por delante, el paro. Ha aprobado a sus reformas, el que le ha dado también otra poderosa, la presidenta del FMI, con quien, sin embargo, no se entendió muy bien a la hora de poner en escena el protocolo. Llega 5 minutos antes, 2 años después. Su anfitrión, Barack Obama. Como si se conocieran de toda la vida. Y llega el buscado respaldo a su política económica. Felicito al primer ministro por sus grandes avances, por estabilizar la economía, pasar al crecimiento, reducir el déficit y volver a los mercados financieros gracias a su gran liderazgo. Eso sí, con un pero. Persisten grandes desafíos, como, por ejemplo, reducir las tasas de paro. Rajoy admite el problema. El desempleo todavía sigue siendo el gran problema en nuestro país. Justifica sus reformas como necesarias y pide inversiones. El otro desafío, Cataluña. Rajoy sentencia, no habrá independencia. Lo peor sería que algún día, cosa que no se va a producir, esas pretensiones se plasmaran en realidad. Pues entonces sería muy malo para todos, pero sobre todo para el más pequeño. Segunda parada, el Fondo Monetario Internacional y su todopoderosa presidenta, Christine Lagarde. No coinciden a la hora de darse la mano, pero sí coinciden en dar el aprobado a las reformas de Rajoy. Una vez que hasta la Fiscalía ha rechazado presentar recurso contra la imputación de la infanta, todo se centra en ese día, 8 de febrero, 10 de la mañana. ¿Cómo será la puesta en escena? ¿Elegirá la infanta, a lo contrario de lo que hizo su marido, enfilar a pie la puerta de los juzgados de Palma? Gallardón y Aguirre prefieren que se evite el paseillo. La oposición apuesta por la máxima normalidad sin caer en el espectáculo. ¿Todo en marcha? Estamos empezando a trabajar en la preparación del interrogatorio de la infanta. El cuándo está claro, el cómo no tanto. El ministro de Justicia partidario de que la infanta no baje la rampa a pie. Si no es necesario para el buen fin de la declaración, lo que no se deben de producir son penas paralelas. Todos somos iguales ante la ley, pero no todos somos iguales ante los medios de comunicación. La polémica servida en el Congreso. Que se haga con normalidad, pero que no se cree un espectáculo de eso. El espectáculo lo hacen los demás. Yo, por tanto, quiero que esto se trate con normalidad y con respeto. El gobierno no tiene ni que proteger a unos ni que proteger a otros. Momentos duros, pues supongo que a todo el mundo le toca pasar, incluido su marido. En el caso de Urdangarín, la policía aconsejó que se le permitiera el acceso en coche y así lo autorizó el juez, pero él renunció a ese privilegio. Es algo que depende de este señor, el juez decano de Palma, atendiendo a las recomendaciones de seguridad. El juez Castro de momento ha dado orden de que el interrogatorio se grabe. Veremos qué dicen al respecto los abogados de la hija del rey. La confianza de los españoles en los políticos cae al nivel más bajo de la última década. Lo dice la 6ª edición de la encuesta social europea. La puntuación que le damos a nuestros representantes es de 0 a 10 un 1,9, suspenso rotundo. Fuerte desafección hacia los políticos, pero también hacia los partidos y las instituciones. La única que aprueba es la policía. Según los autores de este estudio, es necesario que haya una reacción o, de lo contrario, se producirán movilizaciones más radicales. Fruto de esa desafección ciudadana, estamos viendo protestas, las de estos días, en el barrio burgalés del Gamonal. La construcción de un bulevar ha destapado la caja de los truenos. Los vecinos no quieren un proyecto que califican de despilfarro y el ayuntamiento ha anunciado esta misma tarde que paraliza las obras. Se da un plazo de entre 15 y 20 días para buscar una solución. Anoche se volvían a producir incidentes en las calles. Lanzamiento de piedras, barricadas con vallas y bancos y quema de contenedores y casetas de obra. Cuarta noche de enfrentamientos, larga noche para policía y bomberos, larga también para aquellos que siguieron los acontecimientos desde la ventana y que no pudieron pegar ojo. Energía vecinal. Sí, aquí hay que madrugar todos los días hasta que se paralice esto. Desde antes del amanecer. Esto es un atropello. Indignación mantenida. Es que la gente está muy quemada.
a lo largo de un día de perros. Intentamos poner un pequeño toldo para resguardarnos un poco del agua. El material de la obra sirve ahora para improvisar techos y vecinos hacen café y caldo para confortar a quienes montan guardia. Claro, para resistir aquí. Todo en el día en que volvemos a escuchar el argumento municipal. No deja de resultar extraño que cuando alguien va a invertir para mejorar tu barrio, además, te quejes. Pero es obvio que hay quejas. Que no queremos este gasto faraónico, que no es el momento. Alusivas al tiempo que los comercios sufrirán con las obras, pero sobre todo... Faltan prestaciones sociales, que me parece más importante. Que se lo den a los pobres, que hagan guarderías, de todo, claro. La de quienes prefieren que el dinero se emplee en otra cosa. El ayuntamiento asegura que hay una mayoría silenciosa que apoya la obra y que no habla por miedo. Nosotros hemos buscado gente a favor, pero de momento... Pues habrá alguno que esté a favor del bulevar, pero yo creo que muy poca gente, ¿eh? No la hemos encontrado. Volvemos a Galicia. El Partido Popular abrirá expediente informativo a la diputada María Faraldo. Lo hará después de que el Tribunal Superior de Xustiza acordara hoy su procesamiento. El alto tribunal cree que existen indicios racionales para procesarla por un presunto delito de prevaricación y falsedad documental. Los grupos de la oposición en el Parlamento gallego han reclamado la dimisión de la que fuera alcaldesa de Betanzos y actualmente diputada en la Cámara. El PP asegura que Faraldo ya ha puesto su acta a disposición del grupo. Defienden que está obrando con diligencia y claridad. 80.000 firmas son las que ha recogido a través de Internet la plataforma Senderismo por España para pedirle al ministro Arias Cañete que la futura ley no les prohíba transitar por caminos públicos cuando se celebren monterías. Una petición de la Federación Española de Caza que, sin embargo, no comparten los profesionales gallegos. Con ellos hemos pasado una jornada de caza. Dicen que en nuestra comunidad no hay problemas de convivencia. Prohibir el acceso de los no cazadores al monte cuando se celebren monterías. Esa es la propuesta que la Federación Española de Caza ha hecho al Gobierno. La idea no ha gustado a senderistas ni recogedores de setas y aquí en Galicia tampoco convence a la Federación Autonómica. Non lle atopo moito sentido aquí a facelo. Nin somos partidarios, eu nunca vi problema, nin creo que vaya a haber. Aquí sempre somos partidarios da convivencia, de compartir o monte. Aseguran que en los montes gallegos no hay problemas de convivencia entre las distintas actividades de ocio y que los propios cazadores toman medidas para que no haya peligro. Se ves xente camiñando que outro compañeiro non ve porque está a outra altura, pois avisas a través de emisora ou parar a caza ou cambiar de sitio. Creen que la propuesta está pensada para otras zonas de España donde la caza es menos una actividad social y más un recurso económico. Castilla y León, Castilla-La Mancha, bueno, todo por aí. Facer unha montería significa que, bueno, vai unha serie de xente, acotas unha cantidad grande de terreno, non? E pagan. Aí sí pode influir que, bueno, que teña que suspender unha montería porque un señor se lle antoxa, pois que ten que aquel día ir paseando por ali, pois bueno. En el caso de Galicia, insisten, todo es cuestión de entendimiento. Hai moito monte onde andar, no noso tecor de 42.000 hectáreas, mira que hai onde andar, e pode haber para todos, para os que van pasear e para os que estamos cazando. La ley de caza gallega recién aprobada no recoge ninguna prohibición de acceso al monte durante las batidas. Esta realidad pronto pisará Bruselas. Los ecologistas llevarán ante la Comisión Europea el problema de los cepos en los caballos. El pasado 11 de enero, la Plataforma en Defensa de los Montes de Omorrazo volvió a encontrarse a varios ejemplares víctimas de estas prácticas ilegales. Dicen que está muy extendido entre los propietarios en régimen de ganadería extensiva, sobre todo ante la falta de actuaciones por parte de la Administración. Acusan a la Xunta de incumplir la normativa a pesar de estar recibiendo ayudas económicas europeas. Sobre lo que la Eurocámara ya se ha pronunciado es sobre la sangría. La Unión Europea ha decidido que solo pueda llamarse así a la bebida producida y embotellada en España y Portugal. Fuera de las fronteras de la península ibérica, la mezcla tendrá que llamarse bebida aromatizada a base de vino. La palabra sangría podrá figurar, eso sí, como complemento a esta denominación. Hay multitud de recetas, pero los ingredientes básicos de una buena sangría son el vino, la fruta y el azúcar. Ahora pasa a tener una especie de denominación de origen, por 609 votos a favor y 72 en contra.
que vean lo que debaten en el Parlamento Europeo hasta sobre la sangría. Nos marchamos, se quedan con Historias del Tiempo y después Vía V, que esta noche prestará especial atención a esa polémica relacionada con los copagos sanitarios. Hasta mañana.